Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase sobre Derecho Individual del Trabajo, donde vamos a dividir aquí en dos bloques para poder conversar sobre el fenómeno de la tercerización en el derecho del trabajo chileno. En estos dos bloques vamos a conversar un poco sobre la subcontratación y el suministro de trabajadores, donde en el bloque 1 vamos a hablar sobre la teoría general de la tercerización y vamos a hablar sobre toda la regulación de la subcontratación en materia de nuestro Código del Trabajo. En el segundo bloque, vamos entonces a dar énfasis en la discusión sobre el suministro de trabajadores, todas las hipótesis previstas por el legislador laboral y también la forma como una empresa podría conformarse como una empresa de suministro de trabajadores o una empresa de servicios transitorios, las conocidas ESTs. Es de fundamental importancia que tengamos una claridad con respecto a cuándo comienza a instaurarse el fenómeno de la tercerización en el derecho del trabajo, y eso está directamente relacionado con los cambios en la organización productiva que ustedes ya tuvieron acceso a estas informaciones en la clase sobre la evolución del trabajo humano, que fue nuestra primera clase introductoria de derecho del trabajo y que también está disponible en el canal de YouTube. Entender o porquê de estos cambios é fundamental também para poder entender o uso de este tipo de contratação em matéria laboral, que como já havíamos anticipado em las clases de contratos atípicos em matéria laboral, existem diversas modalidades contractuales porque também existem diversos modelos de negócio. E exatamente por estos cambios em la organização produtiva é que nós vamos a ter um abanico de disposições em matéria contractual para poder elegir qual é a melhor forma de gestionar las relaciones de trabajo según el modelo de negocio en que estamos aplicando estos contratos. Para dar entonces seguimiento a nuestra clase en este primer bloque, vamos a acompañar nuestras diapositivas para comenzar a hablar un poco sobre la teoría general de la tercerización. Aquí ustedes deben tener algo bastante claro, que quando havíamos comentado que em la primeira revolução industrial começa a instaurarse no modelo de organização del trabalho, de la organização productiva, las formas taylorista e fordista, ou seja, o uso, o estudo de tempos e movimentos para evitar desperdiciar o tempo de los trabajadores, em um régimen casi militar para poder fiscalizar e organizar o trabalho na produção de bienes em las industrias primitivas de la primera revolución industrial del siglo XVIII. El trabajador no era nada más, nada menos que un engranaje más en este proceso productivo. Sin embargo, el capitalismo va avanzando. Va teniendo también transformaciones en el modelo de consumo en las sociedades. Las empresas van teniendo que producir cada vez más y van a tener que, para producir cada vez más, tener también nuevas técnicas de producción, nuevas técnicas de la organización del trabajo. Y a partir de que vamos a tener la crisis del petróleo en la década de 70, específicamente en 1973, vamos a intensificar la implementación de las ideas del toyotismo, conocido también como onismo por el apellido de su creador, en esta transformación de las organizaciones productivas. Y a partir de ahí ya estamos hablando entonces de una gran metamorfosis del trabajo, porque el empleado ya no va a ser visto solamente como un engranaje más. Pero vamos a intentar, a través de este método de organización del trabajo, dar un poco más de autonomía al trabajador para que él, además de una pieza dentro de la organización del trabajo en la empresa, también pueda poner su capital intelectual y ser un partícipe más de estos procesos de producción de bienes y servicios. Sin embargo, sabemos que estos métodos de organización del trabajo, estas transformaciones en la organización del trabajo también van a llevar a nuestra crisis de la subordinación jurídica, que es el elemento clave para poder identificar si estamos frente a una relación de trabajo o frente a una relación de cualquier otra naturaleza, sea ella civil o comercial, por ejemplo. E isto todo va conectado exactamente com esta situação, este cenário que les había comentado. Há transformações en el propio capitalismo. Há transformações que vienen con la globalización. La globalización de los mercados, la movilidad de capitales, la posibilidad de estar buscando mano de obra extranjera, de estar poniendo sucursales también en otros países. Toda essa facilidad
de poder mover el capital, de poder mover también las personas, va a generar una competitividad mucho más elevada en todo nuestro mundo, por lo que el modo de organización productivo y consecuentemente las relaciones del trabajo van a sufrir los impactos de estas transformaciones de la globalización y también de los mercados. A partir entonces de este fenómeno de la globalización, lo que nosotros vamos a verificar en la práctica es que las empresas se van a dar cuenta de la posibilidad que van a tener para una descentralización de la producción. Es decir, salir de este modelo de enormes empresas que concentran todo el proceso productivo en una única estructura con miles de trabajadores, para entonces comenzar a mover esas estructuras para cualquier otra parte de nuestro planeta. Este fenómeno también es conocido por la doctrina como liofilización, que es un término utilizado para un proceso de deshidratación de alimentos. Entonces estaríamos como deshidratando las empresas, acotando la cantidad de procesos que existe dentro de estas empresas para que ellas tengan una estructura cada vez menor dentro de lo que es su objeto social principal. Siendo que a partir de ese proceso de liofilización de las empresas, ellos entonces van a buscar otras formas de organización, a través de empresas en red, a través de la tercerización, o sea, el fenómeno de la descentralización productiva nos permite utilizar diversas formas en la administración como ciencia para poder alcanzar los objetivos sociales de una empresa. Y como les había comentado anteriormente, eso también está muy conectado con la transformación del propio mercado de consumo. Antes, cuando nosotros no teníamos la posibilidad de fabricar productos en masa, porque nuestra industrialización aún era muy precaria, básicamente el capitalismo funcionaba para atender a las necesidades básicas de la vida humana. Alimentación, vestido, la construcción civil para que haya viviendas, empresas y etc. Sin embargo, a partir del momento que el capitalismo sufre una transformación, la forma de consumo también va a sufrir transformaciones. El propio capitalismo va a ser responsable por crear necesidades, para que tengamos entonces la necesidad de consumir cada vez más bienes y servicios que no son indispensables para la vida humana. Y en este proceso de crear necesidades vamos a ver muchos hechos interesantes que vale la pena discutir, como por ejemplo la creación de la propia industria de la obsolescencia programada de productos, cuando los productos van a dejar de ser útiles en el tiempo con algo que es programado por las empresas. Y aquí tenemos un ejemplo muy fácil que todos nosotros conocemos. Cuando compramos un celular, por ejemplo, en los primeros meses de uso de este celular es una tremenda máquina, funciona de maravilla, va súper rápido, abre las aplicaciones de una manera muy veloz, atiende a todos nuestros comandos, el lector de huella dactilar funciona muy bien. Sin embargo, con el pasar del tiempo comenzamos a tener la sensación de que esta máquina anda un poco más lenta, que las aplicaciones ya no responden de la misma forma, el lector de huella dactilar comienza a fallar, y una serie de otros problemas que tienen relación con esta obsolescencia programada, que mucho de eso está relacionado también con las propias actualizaciones de software. Cuando tenemos el software operativo de estos celulares que van exigiendo cada vez más recursos de una máquina más potente, con más memoria, con mejor procesador, entonces significa que nuestro equipo antiguo ya no va a funcionar de la misma forma y esto es una manera que la industria tiene de hacer con que nosotros tengamos que estar comprando celulares todo el tiempo. Lo mismo pasa con computadores, lo mismo pasa con tablets, es decir, la industria tiene una obsolescencia programada para que podamos estar siempre adquiriendo nuevos productos y también servicios ofrecidos por estas empresas de tecnología. Y de ser así, lo que estamos presenciando entonces es un verdadero cambio en el consumo, la generación de nuevas necesidades y que por consecuencia de eso va a necesitar también mayor competitividad de las empresas, una mejor forma para administrar sus recursos en la producción de bienes y servicios, o ellos quedarán completamente fuera del mercado porque no van a alcanzar el ritmo de producción de bienes baratos que puedan llegar y sean accesibles al consumidor final por precios muy bajos.
Entonces esto, y así lo plantea muy bien en su tesis doctoral el profesor Otávio Calvé, fue responsable porque las empresas buscasen una forma de ser más competitivas, incluso también de mover procesos de producción a otras partes del mundo donde el costo social fuera un poco más barato, donde no existiera tanta protección social en materia de seguridad social, por ejemplo, que eso va a generar costos relacionados al trabajo. Cuando se cobra estas prestaciones del empleador en materia de accidentes del trabajo, en materia de invalidez, en materia de muerte, todos estos factores, todos estos costos sociales relacionados al trabajo es lo que va a llevar con que algunas empresas puedan buscar la llamada carrera hacia el fondo, una expresión en inglés, race to the bottom, para buscar aquel lugar donde el costo social es más barato y que así ellos puedan explotar la fuerza laboral para que les puedan entonces llegar a un resultado más competitivo con precios mucho más bajos que la competencia. De ahí, como habíamos comentado en otras clases, la importancia de la Organización Internacional del Trabajo intentar buscar una suerte de uniformidad, de que todos los países del mundo tengan por lo menos estándares mínimos en materia de protección laboral para evitar entonces esta carrera hacia el fondo. La descentralización es entonces un fenómeno plural que tiene varias manifestaciones y que nosotros nos vamos a detener aquí básicamente en lo que es la tercerización, que es una cara solamente de la descentralización, específicamente en materia de subcontratación y en materia de suministro de trabajadores, que también es posible en nuestro derecho chileno. La doctrina apunta entonces algunas ventajas y desventajas con respecto a lo que es la tercerización. Y aquí, apoyándonos en Jorge Neto y Cavalcante, vamos a verificar que para ellos una de las primeras ventajas del fenómeno de la descentralización o de la tercerización es la modernización de la administración empresarial con reducción de costos. En segundo lugar, podríamos apuntar el aumento de la productividad con la creación de nuevos métodos de gerenciamiento de la actividad productiva. Y aquí yo también quiero sumar una tercera ventaja en el uso de la descentralización productiva por parte de las empresas, que es la eficiencia en la gestión de las relaciones laborales. Nosotros aquí debemos tener en cuenta que cuando hay una reducción de la estructura empresarial, que permite entonces gestionar mejor las relaciones de trabajo, estamos afirmando esto porque cuando una empresa comienza a dividir, a descentralizar partes de su proceso productivo, entregando en las manos de otras empresas, que esas sí tienen las relaciones laborales directas con sus trabajadores y que tienen este nicho específico de actuación en el mercado, obviamente, ellas tienen mucho más comprensión de todas las demandas de esta relación laboral específica con este proceso productivo, pudiendo administrarlas de una forma mucho más eficiente de que si una empresa enorme tuviese toda esta estructura y tuviese que gestionar la idiosincrasia, la singularidad de cada una de estas partes del proceso productivo, porque obviamente aquí estamos hablando de profesionales muy diversificados, con exigências muy diversificadas y también con la aplicación de una normativa en materia, por ejemplo, de la tutela del medio ambiente del trabajo muy diversificada. Entonces, una empresa centralizada que abarque todos estos procesos, que abarque toda esta diversidad de profesionales, va a tener una complejidad mucho más elevada para poder gestionar las relaciones laborales y solucionar también las demandas y los conflictos en materia individual y colectiva de toda esta diversidad de trabajadores. Y cuando hace una descentralización, ella se concentra solamente en una parte de su proceso productivo, dejando en manos de otras empresas que se concentran en una parte específica y que va a gestionar de una forma mucho más eficiente también las relaciones laborales, corriendo un riesgo mucho más bajo de vulnerar los derechos de los trabajadores específicos de ese nicho de actuación, de esta parte del proceso productivo, y pudiendo también observar con mayor detención cuáles son las normas de seguridad e higiene en el trabajo que son demandadas para este nicho específico de actuación
del processo produtivo de uma grande empresa que antaño tinha todos estes processos dentro de uma única estrutura. Então, temos que imaginar que antes teníamos um grande conjunto, uma grande empresa que abarcava todos estes processos e agora temos uma empresa liofilizada, uma empresa desidratada que ha descentralizado seus processos produtivos para que outras empresas possam cuidar destes processos, recebendo então a tomadora de serviços, a empresa principal, o resultado final deste processo produtivo tão solo. E então, acuérdense quando nós havíamos falado que a doutrina em geral califica o contrato terceirizado, a subcontratação ou o suministro de trabalhadores de contratos precários por sua natureza. Sin embargo, a parte do contrato de suministro, que especialmente é um contrato muito temporal e que obviamente vai generar uma rotação muito elevada do trabalhador ou da trabalhadora em diversas empresas, o que não lhe vai dar estabilidade e que obviamente vai dificultar planear sua vida personal e sua própria carreira. Em caso de subcontratação, não necessariamente nós estamos vinculados a uma ideia de precariedade. La precariedad en la subcontratación va a depender mucho de la relación que los trabajadores van a tener con la empresa contratista o en el caso la empresa subcontratista, porque vamos a ver que esta relación jerárquica entre empresa principal y empresa contratista y sus trabajadores puede tener infinitamente una subcontratación en diversos contratos comerciales o civiles entre empresas hasta llegar al fondo de esta jerarquía, donde habrá una empresa que entonces sí tendrá una relación laboral de ella como empleadora con sus trabajadores. Si esta relación, cuando llegamos a la última empresa de la cadena, que tiene la relación laboral con los trabajadores, utiliza entonces otros contratos atípicos, sus trabajadores están ahí de forma temporal, solamente para ejecutar una obra o faena, solamente con un contrato a plazo fijo, no tienen contratos indefinidos, tienen además contratos part-time. Esse tipo de contratação atípica é que vai generar outras consequências no modelo de estabilidade laboral que é tão deseado por el direito do trabalho moderno. Sin embargo, nós devemos ter claro que dentro desta estrutura jerárquica, quando ligamos ao fundo e vemos a relação entre empregador e trabalhador, se temos contratos indefinidos com jornada completa, dando uma suerte de estabilidade a seus trabalhadores, com buenos sueldos e buenas condições de trabalho, nós não podemos falar que existe uma precariedade. Esta empresa pode incluso não depender exclusivamente de uma tomadora e estar prestando serviços para diversas tomadoras de serviço, o que incluso em la ciência da administração é completamente recomendado que uma empresa que presta serviços ou que entrega alguns produtos não tenha solamente um comprador ou preste serviços solamente para uma tomadora, porque isso poderia levar a que ele dependiera dentro de sua atuação no mercado de uma única empresa. E no momento em que esta relação já deixara de existir, então esta empresa já quedaria abandonada no mercado a sua própria suerte e provavelmente tendría que poner fim ao contrato de seus trabalhadores que aí estavam prestando os serviços a uma empresa tomadora de estes serviços, porque não tendría mais razão de existir, já que não havia mais a existência do grande contrato que permitia a actuação destas empresas para a tomadora de serviços ou para um único comprador. Então, associar a terceirização à precarização é desconsiderar que podem haver empresas que se destinam a executar uma parte do processo produtivo de outra empresa utilizando estes contratos indefinidos a jornada completa, com estabilidade e com buenos sueldos. E además, como vamos a ver, nuestro sistema também atribui a responsabilidade solidária da empresa tomadora e que se vai transformar em responsabilidade subsidiária em algumas situações legais, quando a tomadora de serviços ou a empresa principal haga uso do direito à informação, retenção e pago por subrogação de todas as obrigações laborais e previsionais não cumpridas por la empresa contratista ou subcontratista.
Entonces, estos trabajadores que están subcontratados o tercerizados no están abandonados a su propia suerte a partir del momento que, por ejemplo, pueda dejar de existir la empresa contratista por todo este periodo trabajado para la empresa principal. Cuando entonces nosotros vamos a poder decir que existe una precariedad en materia de tercerización, en materia de subcontratación, cuando, por ejemplo, existe una empresa palo blanco que fue hecha de mala fe por la empresa tomadora para poder dificultar el acceso de derechos laborales y previsionales por parte de la empresa tomadora. Entonces, en un caso como ese, cuando la empresa es una empresa de fachada, una empresa palo blanco, para esquivarse de sus obligaciones laborales o para dificultar que el trabajador pueda tener acceso a sus derechos laborales, eso es una forma de precarizar la tercerización. Cuando utiliza contratos atípicos, utilizando la rotación, dificultando el planeamiento de vida de los trabajadores, una empresa subcontratada, y aparte de eso, vendiendo el servicio de subcontratación con bajos sueldos para poder tener más contratos, ser más atractivo para empresas tomadoras de servicios, para empresas principales, y entonces pagando incluso sueldos más bajos que lo que el mercado en general pagaría para estos profesionales tercerizados. Esta es una forma de precarizar la tercerización. Y sabemos que esto sí es muy utilizado. Sin embargo, no podemos atribuir directamente este uso de mala fe contractual por algunas empresas como siendo esto un contrato calificado por la doctrina directamente como un contrato precario. Y para llegar entonces a una definición de lo que sería la subcontratación, la tercerización, vamos a recurrir a la doctrina del profesor Luciano Martinez, que conceptúa la tercerización, también conocida como outsourcing, como una técnica de organización del proceso productivo por medio de la cual una empresa que busca concentrar esfuerzo en la consecución de su objeto social contrata otra u otras empresas comprendidas como periféricas para darle soporte en cualquier de sus actividades, sean ellas actividades medio, sean ellas actividades fin. Para comenzar entonces a definir qué es la subcontratación en nuestro derecho, vamos a tener que acudir a nuestros códigos del trabajo, específicamente el artículo 183A de nuestro Código del Trabajo. En el libro 1 del Contrato Individual del Trabajo y de la Capacitación Laboral, título 7 del Trabajo en régimen de subcontratación y de trabajo en empresas de servicios transitorios, vamos a encontrar el artículo 183A del Código, que va a decir que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollarán los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este párrafo las obras o servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. Entonces, lo primero aquí es identificar que nosotros tenemos estas tres figuras dentro de una relación de subcontratación. Una empresa principal, que es aquella que contrata una obra o servicio de una empresa contratista. Una empresa contratista, que es aquella que va a tener sus propios trabajadores bajo dependencia y subordinación por medio de un contrato civil o comercial. Y los trabajadores de la empresa contratista o empresa subcontratista, si vamos más allá de un único contrato civil o comercial entre empresas, que son aquellos que efectivamente prestan los servicios para la empresa principal. Gráficamente, nosotros podríamos verificar que la empresa principal entonces tiene una relación jerárquica, una relación vertical con la empresa contratista por medio de un contrato civil o comercial con esta empresa contratista, y la empresa contratista va a tener un contrato de trabajo con sus empleados. Ellos van a tener una relación de trabajo subordinada
bajo dependencia y subordinación a cambio de una remuneración para prestar servicios materiales o inmateriales para este empleador. Entonces, la relación laboral clásica que nosotros conocemos se da entre la empresa contratista o empresa subcontratista y sus trabajadores. Y la relación civil y comercial se va a dar entre la empresa contratista y la empresa tomadora de servicios o la empresa principal. Entonces, para que puedan visualizar, podríamos llegar a tener una jerarquía mucho más amplia, una subcontratación infinitamente de manera vertical para poder tener varios contratos entre empresas hasta llegar al fondo de esta cadena jerárquica en que habrá una empresa subcontratista con una relación de trabajo, con contratos de trabajo con sus propios trabajadores que prestarán servicios no a la contratista, no a la otra contratista encima de esta contratista, sino a la empresa principal. Entonces, aunque yo pueda tener indefinidamente varios contratos civiles o comerciales con muchas empresas, hasta llegar al fondo de esta cadena donde están los trabajadores siempre tendrían que prestar servicios para el topo de esta cadena, que son las empresas principales. Y ahora vamos a verificar que ha habido países que limitaron la subcontratación, que han limitado la tercerización, como es el caso de Brasil, por ejemplo, anterior a la reforma laboral de la Ley 13.467 del año 2017, que posibilitó el uso de la tercerización o subcontratación en Brasil incluso para actividades fin de la empresa. Antes estaba permitido solamente para actividades medio, o sea, no era para el objeto central de la producción de esta empresa. Podría subcontratar otros servicios accesorios que eran necesarios para el desarrollo del negocio, sin embargo, que no eran tu actividad principal. Como por ejemplo, una empresa que produce software, su actividad principal es la confección al desarrollo de softwares con el uso de tecnología. Pero que otras actividades medias son fundamentales para que esta empresa pueda funcionar. Por ejemplo, un servicio de limpieza. Entonces, anterior a la reforma laboral en Brasil, solo se podría utilizar la subcontratación para actividades medio. Entonces, yo podría subcontratar el equipo de limpieza de mi empresa de software, porque era una actividad medio, no era la actividad fin del negocio, y estaba entonces esto autorizado por la legislación. Después de la reforma, Brasil pasó a actuar de la misma forma que Chile. No limita de ninguna forma el uso de la subcontratación ni para actividades fin ni para actividades medio. Entonces, sepan que sí es posible encontrar por ahí algunas limitaciones en el uso de la subcontratación por el orden público laboral, pero este no es el caso chileno. No hay límite de tiempo para usar la subcontratación, no hay límite de número de trabajadores que pueden estar bajo un régimen de subcontratación en la empresa, no hay limitación de utilizar subcontratación para actividades fin, actividades medio. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico la subcontratación es completamente libre. Pero cabe aquí destacar que habíamos discutido ya en la lectura del 183A de nuestro Código del Trabajo una hipótesis en que no va a estar bajo las reglas de la subcontratación constante en el Código del Trabajo, que estaba exactamente en el final de la lectura del artículo 183A, y que después vamos a verificar que en el 183B, inciso quinto del Código del Trabajo, también hay otra modalidad que no estará bajo las reglas de la subcontratación de este Código del Trabajo. Entonces, la primera hipótesis que habíamos visto es que las obras o servicios que se ejecutan de manera discontinua e esporádica no pueden utilizar la subcontratación con estas reglas, con estas consecuencias. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una contratación tercerizada, sin embargo, no habría la posibilidad de evocar la responsabilidad solidaria de la empresa tomadora con la empresa subcontratada, si estamos hablando aquí de la ejecución de servicios esporádicos. Un servicio, por ejemplo, que puede ser ejecutado solamente una vez al año, como la reparación de una máquina industrial, por ejemplo, como el aseo específico de una máquina industrial, algo que se ejecuta quizás 2 veces al año o una vez al año.
Exactamente por el hecho de que estas grandes máquinas industriales muchas veces no pueden dejar de funcionar porque llevarían más tiempo que su paralización para volver a la actividad de producción. Entonces, estos servicios muy esporádicos, estos servicios que son discontinuados, no están bajo esta figura de subcontratación constante en el Código del Trabajo con sus consecuencias. Pero ojo, de nuevo, esto no significa que no pueda haber una subcontratación, sin embargo, esta subcontratación no va a gozar de la tutela de los derechos laborales constantes en esta parte de nuestro Código del Trabajo. E la segunda hipótese sería la construcción de edificios por un precio único fijado siempre y cuando quien encargue la obra sea una persona natural. Entonces, una persona natural que contrata una otra empresa de construcción civil para hacer una construcción de un edificio por un precio único prefijado, esto no va a estar bajo las consecuencias laborales de la subcontratación que está previsto en los artículos 183A y siguientes de nuestro Código del Trabajo. ¿Cuáles son entonces los requisitos de la subcontratación? Bueno, que el dependiente labore para un empleador, denominado contratista o subcontratista, en virtud de un contrato de trabajo, sea la naturaleza que sea, un contrato indefinido jornada completa, indefinido part-time, un contrato por obra faena, un contrato a plazo fijo. Tenemos todas estas modalidades contractuales posibles para utilizar en esta relación entre trabajador y la empresa contratista. Que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena en que se desarrollen los servicios o se ejecuten las obras objetos de la subcontratación. Que exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa principal dueña de la obra o faena, conforme al que él se obliga a ejecutar por su cuenta y riesgo obras o servicios para esta última, y que las señaladas obras o servicios sean ejecutadas por el contratista con trabajadores de su dependencia. ¿Qué pasaría entonces si la empresa principal no cumple con los requisitos impuestos por la ley? Bueno, la empresa principal entonces será considerada como el empleador directo de los trabajadores, ignorando la presencia de la empresa contratista o de la empresa subcontratista. Este reconocimiento debe darse en juicio, según lo que dicta el artículo 507 de nuestro Código del Trabajo. No es algo automático. No significa que solo por el hecho de que no se cumplieron los requisitos, y eso no va a ser el trabajador que lo va a decidir, esto será un juzgado de letras del trabajo, un magistrado del trabajo que va a decidir si efectivamente no se cumplieron los requisitos y si se va a reconocer la relación laboral directa entre el trabajador o trabajadora con la empresa principal. Ahora, claro, en una fiscalización en que la Dirección del Trabajo verifique que no se han cumplido estos requisitos, lo que puede la Dirección del Trabajo hacer es la sanción por una multa administrativa de 5 a 100 UTM por incurrir en una simulación de contrato de subcontratación, pero obviamente si la empresa cree que no es así, que ella no ha incumplido con los requisitos y que no está simulando una subcontratación, puede reclamar de esta multa administrativa también los tribunales laborales para que así se verifique que no ha incumplido con estos requisitos y obviamente a futuro no tenga la posibilidad de ser reconocido una relación directa de los trabajadores con esta empresa principal. Vamos a tratar entonces ahora de una forma más detenida sobre el tema de la responsabilidad de la empresa tomadora de servicios o empresa principal, para que ustedes tengan mayor claridad con respecto a cuándo va a ser una responsabilidad solidaria y cuándo va a ser una responsabilidad subsidiaria. En principio, señores y señores, la responsabilidad de la empresa principal o tomadora es solidaria con la contratista o la subcontratista con respecto a las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista. Pero obvio, eso estamos hablando limitado al tiempo en que este trabajador o trabajadora ha prestado servicios para la empresa principal. Entonces yo puedo imaginar que una empresa que tiene sus trabajadores con contratos indefinidos a jornada completa, que ejecutan obras de alguna naturaleza y que esta empresa se dedica a prestar servicios para otras empresas tomadoras, si este empleador tiene deudas laborales y previsionales con sus trabajadores,
originados de um contrato anterior que foi prestado os serviços de forma terceirizada para outra empresa, a atual empresa tomadora de serviços ou empresa principal não é responsável ni solidária ni subsidiariamente por estes valores adeudados que têm origem em outro contrato de natureza civil ou comercial que esta empresa contratista tinha com outra empresa principal. A empresa principal, em seu atual contrato civil ou comercial com a empresa contratista, solamente será responsável por las deudas laborais e previsionais que são generadas dentro desta limitação temporal entre a empresa contratista e esta empresa principal ou empresa tomadora de serviços. Esta responsabilidade da empresa principal pode volver-se de solidária a subsidiária sempre que a empresa principal haga su derecho de uso de informação, retenção e pago por subrogação de estas deudas laborais e previsionais que identifique que a empresa contratista ou subcontratista tem com seus trabalhadores diretos. A empresa principal pode então informar-se sobre o estado de cumprimento de las obrigações laborais e previsionais da empresa contratista ou da empresa subcontratista. E como a empresa principal pode chegar a ter conhecimento do cumprimento destas obrigações laborais e previsionais? Bueno, existen várias formas de chegar a esta informação. Se pode fazer uma solicitud directa por meio de um formulário que incluso está disponível para download na página da Direção do Trabalho, que é o formulário F30-1. Este formulário também pode ser requisitado diretamente em la inspecção do trabalho respectiva para que então a empresa tomadora de serviços llene este formulário com toda a informação necessária para que a inspecção do trabalho então solicite à empresa contratista ou subcontratista a informação sobre o cumprimento das obrigações laborais e previsionais com seus trabalhadores que prestam serviço para esta empresa tomadora ou empresa principal. É possível também que a empresa tomadora haga o trâmite em linha por meio da plataforma da Direção do Trabalho, que tem diversos trâmites e serviços que podem ser utilizados por los empregadores. E neste caso, fazer a solicitud do próprio formulário F30-1 por meio da plataforma da Direção do Trabalho. A empresa principal ou tomadora de serviços também pode solicitar à inspecção do trabalho o formulário por meio da plataforma em linha e acudir presencialmente à inspecção respectiva para então completar a solicitud. Outro ponto relevante é que se a Direção do Trabalho faz uma fiscalização em la empresa contratista ou subcontratista e constata a existência de deudas laborais e previsionais com trabalhadores que estão bajo o régimen de subcontratação, ela tem o dever de informar a la empresa tomadora ou empresa principal por fuerza del artículo 183C, inciso 5 de nuestro Código del Trabajo, que entonces, una vez teniendo esta información, podrá hacer la retención de valores que debería pagar por el contrato civil y comercial con la empresa contratista o subcontratista y pagar estas obligaciones laborales y previsionales por subrogación, es decir, em nome da empresa contratista ou subcontratista para seus trabalhadores. Então, como vocês podem verificar na página da Direção do Trabalho, o certificado de cumprimento de obrigações laborais e previsionais pode solicitar informação de cotizações de AFP, seguro e cesantía, cotizações ao Instituto de Previsão Social, ISAPRE, Caja de Compensação e também informações laborais como pago de remuneração e indemnizações. O custo é gratuito se é feito completamente em linha e tem um custo associado se se hace diretamente na inspecção do trabalho ou se se solicita em linha para retirar os documentos em oficina. Además, como les havia comentado, aqui está o formulário 30-1 para solicitud
de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, en una declaración jurada presentada por la empresa contratista o subcontratista, dice el solicitante declara bajo juramento que la información y antecedentes que está proporcionando son verdaderos sin perjuicio de la responsabilidad penal que se puede generar en caso de que se verifique que estas informaciones son falsas y que serán denunciadas por la Inspección del Trabajo. Aquí individualizamos el solicitante, la empresa principal, características de la empresa principal, individualizamos la obra, empresa o faena por el que se solicita el certificado, antecedentes del período a certificar, el objeto del certificado, documentación a presentar. Por último, individualizamos también el encargado del trámite ante la Inspección del Trabajo y queda aquí registrado el retiro de certificado y documentación para tener respaldo de que fue debidamente entregado para la empresa principal, cumpliendo con esto el derecho a información para este proceso de modificar la responsabilidad solidaria para una responsabilidad subsidiaria, pero no para por el derecho de información. Como les habíamos comentado, para que la responsabilidad deje de ser solidaria para ser subsidiaria, deberá cumplir la empresa principal con 3 etapas de este proceso. Primero, el derecho a información, y ya vimos cómo se materializa este derecho a la información. Segundo, el derecho de retención, que significa que la empresa principal puede y debe retener el pago debido a la empresa contratista o subcontratista en el monto necesario para el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales. Y como les habíamos comentado, el proceso se termina con 3 pasos. El derecho a información se fue, nosotros tenemos la retención, pero solo tener información y retención no basta. Nosotros tenemos que hacer el pago por subrogación, es decir, una sustitución subjetiva en esta obligación. La empresa principal que identifica la mora o cumplimiento de los derechos laborales y previsionales podrá retener el pago debido a esta empresa en el monto referente a estas obligaciones y pagarlos al trabajador o a la institución previsional acreedora en nombre de la empresa contratista. Y lo mismo siempre puede ser hecho por la empresa contratista con relación a las deudas laborales y previsionales de los trabajadores vinculados a la empresa subcontratista. Y así cada una de esas empresas de la cadena jerárquica va garantizando solamente una responsabilidad subsidiaria, pero nunca una isención completa de responsabilidad en este proceso. Ahora, aquí también tenemos una otra interesante hipótesis para estudiar, que pasaría en el caso de una empresa contratista que tuviese un tipo de contrato atípico con sus trabajadores, como por ejemplo un contrato por obra y faena tan solamente, y entonces llegásemos a la situación de que esta empresa contratista pusiera término anticipado a estos contratos por obra y faena, que sabemos que la consecuencia principal es exactamente la indemnización por lucro cesante para esta hipótesis que no estaría prevista por nuestro legislador. Y tenemos para este caso concreto una interesante jurisprudencia, pero que vamos a dejar para analizar en el bloque 2 de nuestras clases, para que entonces esta clase de subcontratación y suministro de trabajadores no quede demasiado extendida. Así que aprovechen para revisar toda la jurisprudencia citada, la doctrina citada en este primer bloque. Aproveche también para verificar los puntos que no quedaron tan bien comprendidos aquí, repasando nuevamente esta clase una vez más, para que después, en la clase siguiente, veamos el cierre de la parte de subcontratación con este análisis de unificación de jurisprudencia por parte de nuestra Corte Suprema y avancemos con la materia de subcontratación. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.